Continuando con el estudio de las funciones, hoy día veremos las funciones irracionales. En este caso, cuando hablamos de funciones irracionales, nos referimos netamente a lo que serían funciones que poseen raíces, como tiene la definición en este texto. Dice, en este caso entenderemos como funciones irracionales las que contienen raíz. Recordemos que las raíces pueden ser cuadráticas, cúbicas o las de tipo enésimo, cualquier tipo de valor. Por lo general, este tipo de funciones surgen, dice, siempre de una o de alguna cónica. Recordemos un poco el estudio de la geometría analítica. Las cónicas son figuras de revolución que surgen de un triángulo girando sobre su base, dando lugar a la circunferencia, a la parábola, a la elipse y la hiperbola. Ahí claramente vemos en la imagen esa carretera donde nos hace referencia justamente a parte de una cónica. Tenemos ahí tipo parábolas que forman la carretera. Bueno, es la referencia que nos da gráficamente para hacernos recordar un poquito lo que serían las cónicas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por lo general se las distingue de si la raíz es cuadrada, siempre quiere decir que surgió o su origen es una parábola. Una parábola es paralela al eje X, es decir, al eje X, que es horizontal. Vemos ese ejemplo que lo explicaremos a continuación. Si tenemos esa parábola, sea la parábola X igual Y cuadrado más 1, lo vamos a explicar a continuación, vemos que no sería una función. No olvidemos que para hacer función, al cortarse la gráfica, debe cortarse en un único punto y vemos que estaría cortada en dos, ¿cierto? Ahí déjenme marcarle para que recordemos un poquito las nociones iniciales que aprendimos en funciones, cómo reconocer una función desde una gráfica. Esta nos decía que para poder identificarlas, estas solo se cortaban en dos puntos. Y estos puntos nos indica, si la cortamos en ese sentido, vemos que se corta en dos puntos. Entonces no sería una función, sino una relación. Entonces, ¿cómo se trabaja? Y es lo que vamos a aprender a hacer hoy día en el estudio de esta clase de funciones. Vamos a interpretar ese ejercicio que vemos allí para entenderlo un poco más. ¿Cómo se saca el dominio y el dominio imagen? Recordemos, el dominio va a ser todos los valores que caen sobre el eje X y el dominio imagen todos los valores que caen en el eje Y. Como son parte o origen, si son raíces cuadradas, lo repito, si son raíces cuadradas, nos forman una parábola, o podrían darnos elipses, o podrían darnos circunferencias, dependiendo del caso de cómo se plantee, que es lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de la clase de hoy. Lo importante es, si es una parábola, partirían del vértice. ¿Entendido? Si son circunferencias, de los extremos que forman las circunferencias. Y lo mismo sucederían con las elipses, de los extremos que forman las elipses. Pero le explicaremos más a detalles. A continuación vamos a plasmar en nuestro cuaderno de apuntes ese ejercicio que vemos ahí. Decíamos, gráficamente, debido a que esta raíz es cuadrada, surge de una parábola. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es de sustituir f de x igual a y. Vemos aquí más menos, que es la base fundamental para poder resolver estos ejercicios. El más menos, no olvidemos, lo vimos en la gráfica y nos formaba una parábola, y al ser parábola en eje horizontal no me quedaba propiamente una función, y la idea es que se quede en función. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando con los signos. Es decir que de esta misma función o de esta ecuación, por así decirlo, vamos a tener que sacar dos, una con la raíz positiva y la otra con la raíz negativa, para que deje de ser relación y se convierta en función. Pero para ello tenemos que hallar parte del vértice de esa parábola. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Vemos la expresión algebraica que hay dentro de la raíz. Y cada vez que ustedes vean una raíz, y no solamente raíz cuadrada, digo, raíz enésima, cualquier valor de la raíz, automáticamente surge este símbolo de desigualdad, mayor o igual que. Se sustituye la raíz, sea cual sea, por este símbolo. E igual a 0. Esto me va a permitir indicar la restricción o parte del vértice que formaba esta cónica. Procedo a despejar, está restando, pasa a sumar. Hallando este valor, ¿qué me dice?
que X debe ser todos los valores mayores que 1. Con esto se interpreta, déjenme hacer un pequeño eje cartesiano aquí al lado. Dice X igual a 1. Este sería X igual a 1. Le voy a poner su valor. Y ahí es donde vamos, una vez hallado este valor de la restricción, vuelvo acá. Y voy a separar, voy a trabajar primero esta expresión con su raíz positiva que se da sobreentendida. Si voy a utilizar el signo más, la anoto de esta manera y digo que esta raíz con esta restricción voy a trabajarla solo con el valor positivo. Es decir, que a partir de este punto la parábola va a surgir así. ¿Entendido? Y de ahí es donde decimos que esto es f de x igual a la raíz de x más 1. Al hacer solamente esta porción, ya se volvió, como vemos, si comparamos la anterior gráfica, y lo vuelvo a compartir para que les vayan entendiendo. Si veo esta gráfica, fíjense, al tomar el valor positivo, he tomado la parte superior. Y ya no es relación, automáticamente es función. Entonces, ya tenemos parte de la gráfica y con esto sacamos el dominio. Recordemos el dominio en las parábolas. El dominio siempre va a ser todos los números reales y el dominio imagen parte del vértice. Si yo veo este dominio, ¿qué me indica para que exista ese dominio? Recordemos todos los valores que caían en el eje X, ¿correcto? Por tanto, ¿cómo lo interpreto? Que su dominio, repito, son todos los valores que caen en el X. Y para eso es esta restricción. X debe ser mayor o igual que 1. Es decir, que a partir de 1 hasta el más infinito. Entonces, utilizamos los intervalos. Recordemos un poco las clases de desigualdades e inecuaciones. Eso me indica el corchete cerrado, intervalo cerrado. Y debido a que el infinito no tiene principio ni fin, corchete abierto. Y tenemos el dominio. Repetimos, la restricción. Ahora, ¿qué va a ser el dominio de imagen? El dominio de imagen, recordemos, son todos los valores que caían en el eje Y. Fíjense, todos los valores en X y a la medida que vaya creciendo van a seguir cayendo valores y se cumple esto, de 1 a más infinito. Y el dominio de imagen son todos los valores que caen en el eje Y. Lo voy a hacer con este colorcito azul. Se alcanzan a distinguir, a ver. Son todos los valores. Y a la medida que vaya creciendo van a ir cayendo más valores en el eje Y. Pero vemos, si concordamos y partimos acá, coincide con el origen. Es decir, que el dominio de imagen va a ser desde 0 hasta el más infinito. Y hemos hallado el dominio y el dominio de imagen de la función. Y queda resuelto nuestra función irracional. Fíjense, no hemos necesitado ni de armar tablas ni demás, netamente partimos de esa parte gráfica. Algunos suelen resolverlos por tablas, que simplemente lo que hacemos es armar una pequeña tabla y vamos asignando, cumpliendo la restricción, ya, y vamos reemplazando y resolviendo. Es un poco más complicado, más demoroso que resolverlo de manera tanto analítica como lo que nos dice la teoría. ¿Entendido?